Agradecer al comité organizador del curso. Es un privilegio para mí en lo personal y estoy muy agradecido con el comité y volver a casa, porque realmente aquí hice mi residencia de cardiopediatría y estoy orgulloso de estar aquí con ustedes. La verdad, fisiología univentricular es un tema bastante amplio. Hablar en 20 minutos de fisiología univentricular es imposible. Necesitaremos todo el día para hablar poco por poco, pero vamos a tratar de hacer un resumen y vamos a tratar de dar los puntos principales que quiero que se lleven a casa. Siempre es bueno comenzar con, creo yo, porque al final la finalidad de nuestra formación y la finalidad de todo lo que hacemos es por ellos, es por los pacientes, es por la finalidad de ellos. Y acá tengo la potestad, porque son con autorización de los padres. Justo es un caso de un pequeño, que es que este niño recién nacido, nació hace aproximadamente 2 años en un hospital del estado. Edad gestacional a término, peso a nacimiento 3 kilos 800, 3 kilos 500, Apgar bueno, y que parto por cesárea por colestasis materna. Él nació y en la evaluación post por el neonatólogo tuvo saturación baja, 80%, 85%. Inicialmente pensaron que era transicional y persistió, y acompañado de un soplo pequeño. Ante eso, no había en este hospital cardiólogo pediatra, y lo cual es una realidad en muchos de nuestros hospitales. El tener un cardiólogo pediatra, lamentablemente no debería ser así, pero solo es en hospitales de alta complejidad. Ahora poco a poco estamos saliendo más cardiólogos pediatras, esto debería mitigarse y debería haber siempre un cardiólogo pediatra, o un cardiólogo siempre con experiencia en niños, que son también muy buenos. En este caso se llamó, no había, y se llamó uno, y el cardiólogo vino de salud, vino a hacer de forma particular, llegó a hacer ecocardio. Y este ecocardio era un paciente con atresia mitral, con ventrículo único tipo derecho, doble vía de salida, con malposición de grandes vasos y estenosis pulmonar. Se le sugirió al paciente tener salud, y lo hizo, y a los 2 meses ya tenía salud operativo, fue a consulta, fue referido oportunamente, y ahí está justo sentado esperando a la edad de ya alrededor de 6 meses, esperando su Glen, que era el estadio siguiente que requería. Y está tranquilo y con su Emo, que es su favorito juguete. Conceptos. Entonces es importante recordar lo siguiente: el corazón univentricular se refiere a un subconjunto de defectos cardíacos congénitos caracterizados por un ventrículo hipoplásico, mal equipado para manejar el 50% del gasto ventricular combinado, lo que hace que la reparación biventricular sea inviable. Eso es un corazón univentricular. La fisiología univentricular incluye aquellos con una paleación, puede ser tipo Fontan, o aquellos sin paleación, pero que cuentan con una pérdida anatómica o funcional de una cavidad ventricular. Es decir, la fisiología univentricular es un espectro mucho más amplio, que obviamente conlleva corazones univentriculares preoperados o no operados. Y esto conlleva a entender de que esta fisiología ventricular es bastante compleja por la cardiopatía de por sí y por los defectos asociados. Es importante también en epidemiología y prevalencia, la enfermedad cardíaca congénita, como sabemos, afecta a 6 a 13 por cada 1000 nacidos vivos, y síndrome de corazón izquierdo hipoplásico en muchas estadísticas internacionales es la más común, como de ventrículo único. Ellos son 2 a 3 por cada 10.000 nacimientos, en mayor incidencia en varones. Atresia tricuspide es también la siguiente incidencia, de 1 por cada 10.000 nacimientos. Y la otra son anomalias de Einstein severo, anomalias de Einstein que son 0.5 por cada 10.000 nacimientos. El riesgo se multiplica, hay factores de riesgo en la gestación, como por ejemplo el tratamiento con litio, eso aumenta 7 veces más la incidencia. Y aumenta, eso específicamente en la anomalía de Einstein. Entonces, a nivel mundial, estas son las estadísticas. Y la etiología del corazón univentricular se debe a múltiples factores. Esto ocurre durante la embriogénesis, obviamente, que se lleva a nivel ya prenatal. Hay factores genéticos, factores parenterales y medicamentos. Los factores genéticos, como el TBX5, GATA-tamín 5, estos influyen específicamente a que se dé este corazón univentricular. Esa anomalía se asocia con anomalías extracardíacas también. Y factores parentales como edad parental avanzada, condiciones más, infecciones, medicamentos durante el embarazo, entre ellos anticonvulsivos, el ibuprofeno, el litio que le refería, con referente a anomalía de Einstein, retinoides. Esto aumenta el riesgo de malformaciones cardíacas.
Actualmente, a nivel genético y a nivel molecular ha avanzado bastante. Actualmente hasta si se habla de, o ya, mejor dicho, esto de los microRNA se ha hablado desde pregrado, me acuerdo, desde ya hace más de 15, 20 años, solo que en ese entonces era algo casi impensable y real puesto en la práctica. Actualmente ya se sabe que por análisis de microarray se reveló, por ejemplo, que este microRNA, que es 25,3p, estaba significativamente elevado en el suero de pacientes post-GLEN especialmente en la arteria pulmonar, comparado con pacientes post-Fontan. En 4 pacientes, los niveles de estos microRNA disminuyeron tras pasar al estado post-GLEN. ¿A esto qué me refiero? Recuerden el famoso factor hepático. O sea, el factor hepático es justo aquel factor que impide o inhibe la angiogénesis en sobreexpresión. Este factor hepático producido en el hígado llega por drenaje venoso sistémico, luego por arteria pulmonar, llega propiamente al pulmón y así llega al árbol pulmonar. Entonces, al carecer esto, ¿por qué? Porque recordemos también por el mismo, el GLEN, el GLEN no viene a ser más que anastomosis pulmonar superior. Entonces, esto va a influir en el factor hepático, y el factor hepático, ¿por qué? Porque en el estadio GLEN también muchas veces sí reflujo anterógrado pulmonar me refiero. Al cerrar el flujo anterógrado pulmonar, evitas que este factor hepático llegue a este árbol pulmonar. Al evitar eso, entonces, por eso se da también mayor angiogénesis y mayor malformaciones arteriovenosas y venovenosas a nivel de estadio post-GLEN. Y por eso muchas veces en estadios post-GLEN se deja un flujo pulmonar regulado, es decir, con banda arteria pulmonar para que vaya un poco de factor hepático. Pero esto solo era como una teoría, esto era como, no había mucha ciencia, no había evidencia tal, pero actualmente ya se está sabiendo y que estos microRNAs que tiene que ver con el factor hepático y tiene que ver con esta producción son los siguientes blancos para terapia génica y terapia en la cual nos podría ayudar para estadio justo post-GLEN y evitar estas malformaciones colaterales arteriovenosas y venovenosas, las cuales son un problema para el siguiente estadio. Así el eje microRNA, el 25,3p activa por fosfolipación, fosfolipa vía emetor, esto al factor inducido por hipoxia, se llama eso HIF, el factor inducido por hipoxia, y a su vez se estimula el factor de crecimiento endotelio vascular. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la clave de la angiogénesis en malformaciones arteriovenosas pulmonares. Así se presenta, por eso el microRNA 25,3p como un biomarcador y potencial blanco terapéutico para tratar y prevenir estas malformaciones arteriovenosas post cirugía de GLEN. Actúa promoviendo angiogénesis mediante la inhibición de lo que hemos referido y con efectos posteriores en las vías emetor y de factor inducido por hipoxia. Esto todo tiene que ver con proliferación, con angiogénesis, y esto a su vez con las malformaciones. Y todo esto inducido por hipoxia. Y eso obviamente, porque recordemos que los pacientes, o sea, estos pacientes con ventrículo único son pacientes hipóxicos, son pacientes desaturados, hay mezcla de sangre. Estos pacientes están en su gran mayoría tienen CIA, CIB, son defectos que mezclan la sangre desoxigenada con la oxigenada, y esto crea estados de hipoxia crónica. Y esto va con relación a la inducción de este factor inducido por hipoxia. Es importante entender es la diferencia, es muy diferente un ventrículo único izquierdo que un ventrículo derecho. Eso siempre lo decimos entre cardiopediatras y también entre todos los personas que trabajan con referente a fisiología univentricular, sabemos eso. ¿Pero por qué? Es por muchas razones, desde embriogénicas, anatómicas y funcionales. El ventrículo derecho es en forma semilunar, en forma de fuelle. El ventrículo izquierdo es cónico, el ventrículo izquierdo tiene tres capas, una capa media circunferencial y las otras dos capas oblicuas de forma perpendicular, tanto la interna como la externa. Y en cambio el ventrículo derecho solo cuenta con dos capas, tanto la longitudinal y una circunferencial, nada más. Eso de por sí ya nos llama o sea, de por sí eso es muy importante para entender de que la diferencia anatómica, embriológica, histológica, en miofibrillas, la disposición de miofibrillas es diferente de un izquierdo a un derecho. El izquierdo está diseñado para gasto sistémico. En cambio, el subpulmonar viene a ser el derecho no está diseñado para eso. El derecho maneja bajas presiones, más volumen. En cambio, el izquierdo sí maneja presiones más altas. Esto nos da diferencia por diferencia de capas, por histología, por embriología, por anatomía, por disposición de miofibrillas, y que por eso el izquierdo debería ser el ventrículo sistémico. Pero esto no pasa justo en lo que es muchas veces en
en fisiología univentricular. De por sí, hasta el peso, hay pesos diferentes. Recuerden también, la pared libre del ventrículo derecho es delgada. Esa pared libre del ventrículo derecho es delgada. Y eso es importante para ecocardio, es importante cuando se aplique strain, es importante cuando se valora ecocardiográficamente al paciente, es la pared delgada, la cual va a haber hipertrofia en cada estadio, estadio 1, estadio 2, estadio 3, va a haber mayor hipertrofia, concéntrica y a su vez también excéntrica. En cambio, el ventrículo izquierdo de por sí es un ventrículo con mayor grosor del peso de por sí, mayor el ventrículo izquierdo 38%, con referente al derecho que es 27%, y el septum, que es importantísimo el septum, es tan importante por la interdependencia ventricular. El septum interventricular es muy importante porque si hay una disfunción del VD va a llevar también disfunción de VI y viceversa, del VI al VD por la interdependencia ventricular por el septum interior. Esto carece cuando hablamos de univentricular, porque el ventrículo único, muchas veces, si son ventrículos únicos verdaderos, no tienen septum, o el ventrículo único, otro tipo, también es por deficiencia de septum interventricular. Al no haber déficit de septum, entonces tampoco hay septum. Al no haber septum, no hay interdependencia ventricular y malogra toda la fisiología de bomba que tiene el ventrículo. Entrando un poco más a nuestra rama de cardiología pediátrica, y que esto es lo que a veces mucho espanta a los pediatras, a los residentes, a los que quieran hacer la sub de cardio, es todo lo complejo que puede ser el análisis secuencial segmentario, que siempre le decía, me acuerdo conversando justo con Michael sobre la residencia y todos recordando cómo al comienzo ecocardio, y entender eso es sumamente importante, el análisis secuencial segmentario, es decir, la relación entre los retorno venoso con los atrios, atrio con ventrículos y ventrículos con arterias, y esto a su vez con referente a univentricular. Recordemos, el univentricular puede ser entrada única, puede ser doble entrada permeable obviamente, o sea, atrio derecho, como vemos en la imagen de a su derecha de ustedes, atrio derecho, atrio izquierdo, directo, puede ser un ventrículo morfológicamente izquierdo, ventrículo morfológicamente derecho por características propias de anatomía, o indeterminado, también podría ser. En cambio, si son entrada única, entonces puede ser por válvula AB común, una válvula AB común como a la izquierda de la imagen, abajo, inferior, con ventrículo indeterminado, o pues una AB derecha ausente, como atresia tricuspidia, pues atresia tricuspidia es una de las, y atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, o atresia mitral, como el caso de nuestro paciente Darío, que se llama. También importante el loop, el del loop y el loop que nos habla también del loop relacionado a inversión ventricular. Es decir, recordemos, y si algún pediatra acá está presente o de otra rama, no porque está a la derecha es derecho y no porque está a la izquierda es izquierdo. Hablamos del ventrículo morfológicamente derecho, puede estar a la derecha como a la izquierda, y el ventrículo morfológicamente izquierdo puede estar a la izquierda como a la derecha. Las variaciones del ventrículo único pueden ser ventrículo izquierdo, como llamamos síndrome corazón izquierdo hipoplásico, atresia tricuspidia, anomalía de Einstein, y doble entrada de ventrículo derecho con doble salida de ventrículo derecho. Esas son las principales como anatomía. Pronóstico y complicaciones tenemos. La pronóstico es malo, sin ninguna paliación. En síndrome corazón izquierdo hipoplásico es 60-70% de mortalidad. Atresia tricuspidia es 90%. Anomalía de Einstein 67% en la etapa neonatal. Y después, pero con cirugía se puede llegar a los 18 años, uno sobrevive 90%, de 80% a los 10 años y de 59% a la anomalía de Einstein con cirugías. Todo esto depende de ¿qué? De un diagnóstico oportuno, una referencia oportuna y un manejo oportuno. Pero todo comienza por el diagnóstico. Y esa es nuestra tarea de nosotros, y creo que la de todos nosotros aquí, y de poder entender esto. Si llegamos a un diagnóstico oportuno, podemos cambiarle la historia natural de la enfermedad. No voy a hablar mucho de corazón izquierdo popular, como sería otro tema que se ameritaría una hora más, pero sí sobre el corazón normal, acá un poco, eso ya lo hemos hablado, vamos a pasar esto. Contractibilidad es importante, hemos hablado de esto, generación de fuerza, diferencia inherente, la función diastólica afectada. Lo que hace fallar a un ventrículo único a un futuro es la disfunción sistólica al final, pero de per se, es decir, cuando uno va a estadio 1, estadio 2, no tiene función sistólica, está conservada. Lo que sí está comprometido es la función diastólica, principalmente por rigidez ventricular. Ese término, rigidez ventricular, es lo más importante en ventrículos únicos. Por rigidez ventricular hay disfunción diastólica, per se, o sea, desde casi un inicio de ventrículo único. Esto se nota en este gráfico muy bonito en el cual tenemos cómo es un ventrículo izquierdo normal, un ventrículo derecho normal, y abajo en las inferiores pueden observar el ventrículo solitario, o sea, un ventrículo único izquierdo y un ventrículo derecho solitario.
se notan que, y estas curvas tienen que ver con torsión basal, torsión apical, la rotación y torsión. Entonces estos movimientos que son normales en ventrículos normales, como ven en la izquierda, en la parte superior derecha, en la izquierda y en la derecha, y el ventrículo derecho, son totalmente alterados. En el izquierdo y mucho más plana, esa torsión es plana, esa rotación basal apical es plana en el ventrículo derecho. Por eso el ventrículo derecho no nos favorece para una evolución a largo tiempo, favorable. El acoplamiento ventrículo arterial es un momento importante y la elastancia arterial y la elastancia ventricular son dos términos que hay que recordar para entender fisiología de ventrículo único. La elastancia arterial y la elastancia ventricular que está comprometida. Al inicio la elastancia ventricular es la que está incrementada en ventrículo único y con las paliaciones puede incrementar todavía mayor, pero cuando hay falla cardíaca, ya esta elastancia disminuye. Al disminuir la elastancia, hay mayor disfunción diastólica, luego función sistólica y hay falla de Fontan por este escenario. Los escenarios hemodinámicos tenemos diferentes. Puede ser el flujo sanguíneo pulmonar aumentado, donde predomina ICC, o sea, falla cardíaca, obviamente, o sea, no hay EP, no hay estenosis pulmonar, hay un flujo libre a la pulmonar, es un ventrículo único que va todo el gasto al pulmón, entonces obviamente predomina falla cardíaca. Es un flujo sanguíneo pulmonar reducido, como el caso de nuestro paciente, Darío tenía una doble salida de vía de entrada, una doble vía de salida de ventrículo derecho con EP, con estenosis pulmonar. El estenosis pulmonar funciona como un bandit y por lo tanto regula el flujo pulmonar y por lo tanto predomina ahí la cianosis. O un flujo sistémico reducido también puede ser, sí, flujo sistémico reducido, que es síndrome de bajo gasto cardíaco, típico corazón izquierdo hipoplásico. Circulación balanceada, que este sí es propiamente más el caso de nuestro pacientito al inicio, porque es equilibrado, es decir, tiene un EP, pero es leve, moderada. Porque si fuese severo o crítica, ya sería un paciente con flujo pulmonar netamente reducido, como en el segundo escenario. Entonces eso es importante, esa circulación balanceada, esa circulación balanceada, equilibrada, son esos neonatos, esos lactantes que pueden llegar tranquilamente a los 2, 3, 4, 6 meses, sin clínica aparente, sin una adecuada evaluación de un pediatra, un neonatólogo, que sí le va a llamar la atención por la saturación, más que todo por el tamizaje cardíaco, que también se debería hacer en todo paciente. El diagnóstico es prenatal, el diagnóstico es postnatal y con técnicas avanzadas. El prenatal con la ecocardiografía básico y postnatal con electro, rayos X y pulsioximetría. Eso es básico. Recordemos, como dijo ponentes anteriores también, de nada sirve si nadie sospechó en esta cardiopatía. Si nadie le toma una placa, si nadie le toma un EKG, y para tomar placa, EKG, no necesita ser cardiólogo pediatra, no necesita ser un subespecialista, no, un buen pediatra, un buen médico general, con criterio, atendiendo a estos pacientes, debe pedir estos exámenes cuando hay sospecha, y al tener sospecha, derivarlo oportunamente al cardiólogo pediatra. Y técnicas avanzadas que ya fueron habladas. Acá hay algunas imágenes. Acá tenemos, por ejemplo, un ventrículo único, tipo izquierdo, en la cual tiene acá tiene una salida, doble salida de ventrículo, acá tiene arteria pulmonar con una estenosis. Vamos a pasar a la siguiente imagen con color. Igualmente, y acá como pueden observar, miren, dense cuenta como el flujo aórtico, el flujo subaórtico es libre a nivel, pero el flujo subpulmonar sí está reducido, está regulado por una EP, por estenosis subpulmonar. Esto es propio de por ejemplo, una cardiopatía de un ventrículo único, en este caso, equilibrado, dependiendo de la gradiente que nos salga. Igualmente acá tenemos una aurícula con una comunicación, acá, atrio izquierdo, atrio derecho. Acá tenemos una entrada, al ventrículo, en este caso derecho, por morfología derecha, no porque está a la derecha, recuerden, porque el ventrículo es morfológicamente derecho, con doble entrada, ventrículo derecho, en el cual acá tenemos músculo papilar, vamos a pasar la cinta si corre. Acá también lo otro importante es la strain. El strain actualmente se utiliza, se debe utilizar y se debe utilizar eco 3D. Esos mensajes son importantes para los cardiopatas que están acá presentes o residentes. El eco strain es algo que se debe utilizar tanto para el ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. La evaluación de strain en pacientes mediante ecocardiografía y con split tracking es importante, tanto como matriz tricuspida y como síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Acá tenemos en este estudio interesante en el cual la correlación entre eco 3D y prueba de esfuerzo. Eso es muy importante. Actualmente en este estudio se ha deslumbrado de que haciendo una eco 3D y teniendo un volumen telesistólico y telediastólico correlaciona con criterios de falla cardíaca con referente a prueba de esfuerzo, específicamente a ventilación,
VO, que es el porcentaje el predicho de oxígeno. Los desafíos de corazón univentricular, ¿cuáles son? Alta morbilidad y mortalidad, disminución de esperanza de vida y evaluación compleja. El tratamiento médico ya se habló en parte, pues en la exposición previa, el manejo por cateterismo es importante y la intervención quirúrgica y el trasplante cardíaco, que viene a ser al fin el tratamiento final y curativo de estos pacientes. Pero ¿qué hacemos mientras? Esto ya lo conocemos, el Blalock, que se hizo desde 1945, el Glenn en 1950 y el Fontana alrededor de 1970. Actualmente utilizamos tubo extracardíaco y se utiliza con o sin fenestra, con o sin indicaciones. Entonces, la conducción de cargas anormales tenemos, intervenciones terapéuticas y reducción de carga de volumen. Esa es la finalidad de por qué queremos paliar esto. Pero recordemos lo siguiente, que los estadios 1, 2 y 3 hay hipertrofia excéntrica y hay hipertrofia concéntrica. Y hay una remodelación ventricular. Y eso es importante recordar. Es por eso que también no podemos hacer de frente el estadio, porque a veces hemos tenido pacientes de 12, 13, 14, 15 años lamentablemente diagnosticados tardíamente y que podemos ir de frente a Fontana. Y lo hemos tenido, hemos hecho, pero con altos riesgos. ¿Por qué? Porque justo para evitar esto, porque el hacer por estadios no es porque se nos ocurre o porque es lo mejor o poco a poco, no, es porque evitar la miocardiopatía hipertrófica aguda que se puede dar en el corazón, ventrículo único, si hacemos todo de un solo golpe. Porque el ventrículo, recuerden que ya está acostumbrado a una sobrecarga de volumen alta desde etapa prenatal. Entonces, etapa natal, postnatal, también siguen y cuando uno baja todo ese volumen de precarga, entonces eso va a llevarnos a esta hipertrofia. Pero por eso se hace estadios para que esta hipertrofia sea excéntrica, luego concéntrica y hay un remodelamiento ventricular, pero por estadios. La circulación Fontana, recordemos que lo que hace al fin y al cabo es bypassear esto, bypassar el ventrículo subpulmonar y así las resistencias vasculares sistémicas se van con diferentes resistencias vasculares pulmonares, sin tener una bomba. Esto nos va a llevar a muchas, ¿por qué falla un Fontana? Por presiones elevadas, por bajo gasto cardíaco, propiamente condiciones independientes de la función cardíaca ligadas a alteraciones de presión, disfunción miocárdica, todo esto nos va a llevar a una falla de Fontana. Así tenemos un síndrome de bajo gasto, ¿qué es el Fontana? Un síndrome de bajo gasto crónico, asociado más una hipertensión venosa sistémica, nos lleva a disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial es la que nos lleva a las diferentes complicaciones intermedias y tardías, enfermedad de proteínas, bronquitis plástica, desmigración ósea, patología hepatocongestiva, fenómenos tromboembólicos, disturbios neurológicos. Estas son las complicaciones que tienen estos pacientes post-Fontana. Esto todo se debe a puede haber variantes anatómicas linfáticas, incremento por flujo linfático, propiamente por este aumento de la presión venosa sistémica, y esto nos va a dar esta presentación clínica. Lesión hepática, enteropatía de proteínas y mortalidad alta por ello. De por sí, enteropatía de proteínas es su indicación de que ya el paciente debería ir a TC, a trasplante. Hay varios estudios que ya nos están demostrando que sí se puede y sí se puede, o sea, mejor dicho, sí están ya haciéndolo con buenos outcomes de dispositivos de asistencia ventricular. Ya no solo ventricular, sino ahora ya está haciendo para univentricular. Este es el Hospital San Luis en Estados Unidos, en el cual estos son sus números. Por falta de tiempo vamos a un poco pasarlos. Y también el Texas Children's Hospital publicó hace muy poco también su serie de casos de ventrículo único que van a dispositivos de asistencia ventricular. Estos como puente a TC, trasplante o para recuperación. Muchos de ellos, porque de esta lista de pacientes quedaron 12 dispositivos y la gran mayoría fueron a trasplante, esperando, en otras palabras, el tiempo de darle calidad de vida y darle tiempo para espera de trasplante. Hablando un poco de trasplante, aunque la opción es definitiva, aunque es la opción definitiva, hay una gran escasez de donantes, eso es verdad. En 2021, por ejemplo, hubo una cantidad de trasplantes cardíacos realizados, solo una fracción menor corresponde a pacientes Fontana. Los resultados post-trasplante han mejorado la supervivencia 90% el primer año, pero la insuficiencia hepática relacionada a Fontana ha impulsado los trasplantes combinados, es decir, trasplante corazón-hígado. Porque es verdad que los pacientes, hizo ya por estudios que pacientes post-Fontana mayor de 10, 20 años tienen mayor riesgo de hacer cirrosis y carcinoma hepatocelular. ¿Pero por qué? Pues justo por toda la fisiopatología que hemos hablado en parte, linfática y venosa sistémica. Sin embargo, muy pocos pacientes que necesitan un trasplante lo reciben. Hay muchas cosas que hacer, sí. En etapas avanzadas de la vida se ha documentado que la viabilidad del embarazo en mujeres sí existe, pero existe altos riesgos, obviamente. El ejercicio estructurado ha mostrado beneficios que hay que llevar todo paciente. Si ustedes alguna vez ven un paciente Fontana, por favor digan, está yendo a su terapia, está yendo mejor dicho, a terapia cardiopulmonar, está haciendo prueba, porque es importante ir a terapia de rehabilitación cardiopulmonar para todo paciente Fontana. Es sumamente importante, eso ya está demostrado.
Investigación en futuro, los estudios experimentales animales, análisis genéticos, que hemos hablado con los microRNA, células madre, bioingeniería son áreas activas de investigación, y el xenotrasplante, que también es una posibilidad futura. Como ya un último slide, cirugía de Fontana es una solución paliativa, electiva, pero limitada en el tiempo. Múltiples tecnologías emergentes, hemos visto, hay ECMO, hemos tenido en INCOR pacientes ya en ECMO, en ventrículo único, los resultados todavía se van a ver a mediano o largo plazo, pero hemos tenido y han salido hemos tenido un último paciente que sí salió de ECMO, siendo ventrículo único, dispositivo de asistencia ventricular aún no hemos colocado en INCOR, pero se tiene esos dispositivos, y corazón, como un corazón automático, un corazón, terapia de corazón extra, para sostener la circulación en pacientes Fontan fallidos. Estos son puentes para reducir la morbilidad y mortalidad hacia un órgano donante. Cada dispositivo presenta ventajas y desventajas, el trasplante cardíaco sigue siendo el tratamiento ideal, pero hay acceso limitado, y a pesar de estos logros, aún se tienen importantes desafíos que hacen imprescindible continuar, investigar y colaborar entre centros especializados. Necesitamos investigar, necesitamos colaborar, necesitamos comunicación. No nos quedemos solo con un paciente, no le digamos como a Darío le dijeron cuando nació en ese hospital, después del diagnóstico, todos los médicos le dijeron su vida, alta mortalidad, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, por gusto, por gusto, por gusto. Eso le dijeron. Ahora tiene ya 2 años, le gusta su plato es tallarín, le encanta. Está teniendo una calidad de vida muy aceptable, bastante aceptable. ¿Por qué? Porque se hizo un diagnóstico oportuno, se hizo un diagnóstico temprano, se hizo una referencia temprana, se hizo todo de una forma correcta desde el inicio. Esa esperanza de vida sí le podemos dar, porque como familia creo que lo último que se puede esperar es la esperanza. Obviamente sí sabemos que hay muchos desafíos, sabemos que hay alta mortalidad, sabemos que puede tener mayor cirrosis, puede tener mayor cáncer hepatocelular, puede tener congestión, puede tener todas las complicaciones a largo plazo. Sí, es verdad, pero para ese entonces esperemos que haya mayor tecnologías, mayor donantes, dispositivos de asistencia ventricular que se puedan colocar en ventrículos únicos. Se puede hacer, todo depende de que no tiremos la toalla por sus chicos. Gracias.